La clavícula de Salomón. La llave menor de Salomón o la clavícula de Salomón es catalogado como un grimorio, el cual asegura que él fue el propio rey Salomón quien lo escribió. En él se muestran hechizos y la forma de elaboración de artilugios, tales como talismanes con diversos usos y fines, los cuales tienen un grado de dificultad bastante alto, pero con grandes beneficios a sus portadores. Rituales complejos para obtener dinero, amor, suerte y poder, yendo a cosas tan extrañas como el poder ser invisible, así como el poder de invocar ángeles y demonios mediante complejos sellos. A lo largo del tiempo y durante siglos ha sido una obra referenciada y reverenciada en el campo del ocultismo. Sin embargo, también ha suscitado muchas controversias sobre su verdadero origen. Aún en la actualidad guarda cierto grado de incertidumbre sobre si el rey Salomón tuvo relación con el amplio contenido del libro, lo que también, y de forma lamentable, al ser una obra tan deseada, ha sufrido varios cambios y ediciones en las que no se ausenta la manipulación, la confusión de conceptos y otros elementos, creando que aquella obra vaya teniendo una credibilidad bastante cuestionable hoy en día a su edición en cuestión. No obstante, a pesar de que se haya plasmado algo en la mente de Salomón en unas pocas ediciones, la clavícula del rey Salomón es ya un libro, como otros vademecum del ocultismo. La fantasía ya se ha hecho presente, a pesar de los numerosos practicantes de forma ingenua siguen promulgando la idea del libro, el cual entrega de forma clara las vías que existen para hacer contacto con un mundo invisible a nosotros, y con los habitantes que allí yacen. En cuanto a su estructura temática de este libro, dejo en claro que se divide en 2 tomos. En el primer tomo hay maldiciones, conjuros e invocaciones, así como sellos para llamar y controlar espíritus demoníacos o solicitar favores de espíritus de luz, mediante procesos bien definidos, para que estas entidades cedan a la voluntad del conjurador. También hay revelaciones para encontrar objetos robados y tesoros, para encontrar el amor, inclusive para lograr ser invisible. Por otra parte, el segundo tomo nos indica cómo realizar exorcismos, cómo elaborar y crear objetos mágicos y qué tipo de animales o cosas se deben sacrificar a los espíritus. Al igual que los libros elaborados de su época, la clavícula de Salomón siempre invoca a Dios, pidiendo su protección. Inclusive, en ciertos conjuros, indica específicamente, tras finalizar se deben confesar los pecados. Asimismo, el grimorio usa muchos de sus signos el transitus fluvi, un alfabeto oculto presentando ciertos sincretismos, ya que suele usar nombres barbáricos, nombres arábicos, pasando hasta los derivados de textos mágicos del Oriente Próximo a Israel. Sus orígenes. Los estudiosos del tema aseguran que el verdadero autor de la clavícula del rey Salomón fue un mago veneciano, llamado Antonio del Rabino, mismo personaje a quien se le atribuye la autoría del Gran Grimorio, sin dejar pasar que Antonio del Rabino no inventó el texto, al menos no en su mayoría, lo cual es así, ya que hay muchos datos que respaldan la veracidad de su afirmación. Según él, redactó la obra basándose en textos autógrafos del rey Salomón. En efecto, esto quiere decir que aquellos textos escritos se precisa que fueron escritos por el rey Salomón, dejando implícito que no hubo voluntad de engaño por parte de Antonio del Rabino, y que, cuando él redactó la clavícula de Salomón, estaba firmemente convencido de que sus fuentes eran obra del sabio rey. Transportándonos en el pasado, vemos que quizá Antonio del Rabino estaba equivocado. Un personaje de la Universidad de Delft en Holanda, de nombre Marinus Gould, Salomón no solo no escribió ningún libro del Antiguo Testamento, sino que tampoco escribió el famoso libro El Testamento del Rey Salomón, o peor aún, la clavícula de Salomón. Y es que, para Marinus, la clavícula del rey Salomón fue un escrito del siglo I a.C., respaldándose en el famoso historiador Flavio Josefo, quien relata que en los tiempos de Vespasiano ya estaba en circulación un grimorio, que en otras palabras, hablaba sobre invocaciones a demonios. Un grimorio que estaba atribuido a Salomón, según Josefo, era usado por el judío Eleazar, quien poseía uno de los pocos ejemplares para exorcizar a los poseídos, en presencia nada más y nada menos que el emperador Vespasiano. Según cuenta Josefo, la forma en que Eleazar realizaba aquellos exorcismos era mediante un anillo con una nariz, una muy especial, especificada por el propio rey Salomón en el grimorio que tenía el judío Eleazar. A resumidas cuentas, la cuestión es que, para muchos estudiosos, el grimorio de Eleazar era probablemente el mismo texto que para Marinus Gould se habría compuesto en el siglo I a.C. Algo es cierto, es la incertidumbre que gira alrededor del grimorio que poseía Eleazar. ¿Era producto de la mente del rey Salomón
o el producto de otro ocultista, que para que su trabajo tuviera mayor importancia, arrebató hábilmente el nombre del monarca. Pese a todo, hay algo que sorprende profundamente, y es que indican, según las palabras de Josefo, quien creía firmemente que era obra de Salomón, era que los exorcismos sí funcionaban. Ambigüedades 8.2.5. Y Dios permitió a Salomón que aprendiera la habilidad de expulsar demonios. Es una ciencia útil y que devuelve la salud a las personas. Salomón también componía encantamientos para aliviar la destemplanza y dejó técnicas para realizar exorcismos, para expulsar demonios de manera que no vuelvan. Y este método de cura aún sigue teniendo vigencia, porque yo he visto uno de mi propio país que se llamaba Eleazar, que liberaba demonios en presencia de Vespasiano, y sus hijos, y sus capitanes y toda la multitud de soldados. La forma de cura era la siguiente: y ponía un anillo con una nariz como las que mencionaba Salomón en las fosas nasales del poseso, tras la cual sacaba al demonio por la nariz del paciente, y cuando éste caía al suelo, conjuraba al demonio para que éste no volviera, mencionando a Salomón y recitando los encantamientos que él compuso. Y cuando Eleazar quería convencer a la audiencia de que tenía tal poder, colocaba a cierta distancia una palangana y un cacharro de agua, y mandaba al demonio a que no volviera, para que el público supiera que había salido de la persona, y de esta manera se mostraba manifestante la sabiduría y la habilidad de Salomón. Tras lo visto, algunos podrían pensar que tras la posesión demoníaca eran síntomas de la epilepsia o alguna enfermedad desconocida para la época, actuando la raíz como cura natural ante eso. Flavio Josefo relata que ante los que dudaban, Eleazar ponía un cubo de agua a la distancia sin fuerza natural visible para realizar tal operación. Esto, de ser cierto, no tiene explicación científica aparente, y no fuera tan descabellado atribuirlo a la magia de Eleazar. Ahora, es mínimamente probable que un historiador como Flavio Josefo mienta. Sin embargo, algo que no se sabe mucho y el cual estás por escuchar en este canal y fue descubierto hace poco tiempo, es la existencia de un manuscrito que sería la versión en hebreo masotérico de la clavícula de Salomón, un texto cuyo bajo nombre es el Maftea Shelomá, el cual traducido al castellano es Llaves de Salomón. Este texto, de confirmarse su autenticidad de la fecha, que se le atribuye 900 después de Cristo, sería el grimorio más antiguo conocido hasta la actualidad, dejándonos la duda de que, si no es que todos los grimorios del judío Eleazar podrían estar presentes en el Maftea Shelomá, el cual nos permite ver en este manuscrito que Antonio del Rabino se nutrió de serias fuentes anteriores, ya que en el Maftea Shelomá se encuentran en las clavículas de Salomón. Finalmente, el Maftea Shelomá nos da una pista del origen del grimorio llamado el Libro de Salomón, el cual fue quemado por orden del Papa Inocencio VI en el año 1350. Esto quiere decir que es muy probable que el Libro de Salomón haya sido una traducción del Maftea Shelomá. La leyenda del Rey Mago. Según se cuenta, tuvo su origen por la visita de un ángel, el cual dotó a Salomón con todo tipo de conocimientos mágicos, incluidos los necesarios para dominar demonios, conocimientos que, ya en sus últimos días, compiló en algunos libros para dejárselos a su hijo Roboán. Desafortunadamente, un misterioso incendio acabó con todos estos libros, excepto con dos, el Testamento de Salomón y la Clavícula de Salomón. La leyenda anterior se puede ver en un ejemplar original, de edición muy estudiada y editada, para datar del año 1641, de la clavícula del rey Salomón, la cual está actualmente en la Biblioteca Nacional de París. Puede leer en su introducción: todo el universo ha sabido, hasta hoy, desde tiempo inmemorial, Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundidas, a través de los sabios preceptos y de las enseñanzas de un ángel, el cual pareció estar tan sumiso y obediente, que además del don de sabiduría que le pidiera, obtuvo, y no sin admiración, toda otra suerte de virtudes, todo lo cual hizo que, llegando Salomón al término de sus días, él mismo estableciese que su hijo Romoán, por sucesión, hiciera cargo testamento que contenía todas las ciencias que él usare y disfrutare hasta el día de su muerte. Los rabinos que después de su muerte procuraron guardar celosamente, nombraron a este último las clavículas del rey Salomón, con el cual hicieron grabar un libro hecho de cortezas de cedro, y en donde los pentáculos aparecían en caracteres hebreos, y sobre las planchas de cobre, a fin de poder ser conservados para la posteridad. Por último, y no menos importante, dos factores que hicieron crecer la leyenda del rey Salomón como uno de los grandes magos de todos los tiempos fueron los siguientes. El Sutra 27 del Corán, el cual cuenta cómo de niño Salomón aprendió el idioma de los pájaros de su padre, el rey David. Segundo, la referencia de Flavio Josefo a Salomón como rey que dominaba la magia y había plasmado en sus obras su conocimiento,
la llave menor de Salomón y la Goetia, su huella más actual, y la clavícula de Salomón dio origen a la llave menor de Salomón, la cual era un grimorio anónimo del siglo XVII, llegando a convertirse en uno de los puntuales de la demonología. Al igual que la clavícula de Salomón, se autoproclama como escrito por el propio Salomón. Mas, contra su propósito, delata de forma crasa la falsedad de aquello al presentar alabanzas a Jesús y a la Santísima Trinidad, además de títulos de demonios que no existían, los títulos y algunos demonios también en la época de Salomón. En cuanto a su contenido, la llave menor de Salomón, en esencia lo mismo que la clavícula del rey Salomón, finalmente ya en las puertas del siglo XX, Samuel Metters y el famoso satanista Aleister Crowley hicieron que la magia salomónica renazca al traducir parcialmente la llave menor de Salomón en 1904 y dar así nacimiento a Goetia. La llave menor de Salomón, obra que fue parcialmente un instructivo dividido en 5 partes, a través de las cuales se expone cómo invocar a los 72 demonios, los cuales el rey Salomón encerró en una vasija. Esto ha sido el Maftea Shelomá, el libro perdido del rey Salomón. Si te ha gustado el video, por favor compártelo para que lleguemos a más personas, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para estar al tanto de mis siguientes entregas. Déjame tu comentario respecto al tema. Sígueme en mis redes sociales, las cuales están debajo en la descripción y aquí en pantalla. Y recuerda, el mundo visto desde otros ojos. El diario del reptiliano te desea un excelente día.